Ok, entonces solo si querés, Alex, esperamos un rato a que entren más personas y después empezamos. Sí, me parece. 5 minutos, ¿no? O sea, Gerson, ¿y cuántos son de la clase? Son como 21, fíjate. Ajá. Ah, Pero bueno, si están entrando más, entonces vamos a comenzar. Y vale, sí, 5. bueno, buenas noches a todos, qué bueno que puedan estar por acá. Bueno, el día de hoy, como saben, es la conferencia del curso. El expositor va a ser Alex Santos. Él es un conocido mío que ya lo conozco desde hace como 7 años más o menos. Y pues sí tiene un repertorio de conocimiento bastante alto, sabe sobre bastantes cosas, bastantes tecnologías, backend, frontend, pero últimamente ha estado especializándose en Web3 y todo lo que tiene que ver con datos descentralizados, que es de lo que va a tratar hoy la conferencia. Entonces, Alex, gracias por estar acá y te dejo el tiempo. Gracias, Gerson. Bueno, sí, qué bueno que están acá. Si quieres voy a presentar, solo que te podrías dejar de presentar. Ahí está, bueno. Entonces, no sé si ya me logran ver. Y fíjate que no se mira. Entonces, mira, ahí está. Ahí está. Creo que ya. Va. Entonces, gracias por estar aquí a todos, de verdad, tomarse ese tiempo para venir a esta conferencia. Me gustaría empezar diciendo que esta conferencia se va a dividir en dos partes. Una en donde vamos a hablar solo sobre el blockchain y todo lo que tiene que ver con esta tecnología. Y la otra parte se va a tratar sobre cómo podemos aplicar el análisis de datos al tema blockchain y a los datos descentralizados, que es el tema principal. Entonces, pues vamos a empezar acá. Les tengo preparados una presentación y también una pequeña sorpresa al final de la conferencia, si se quedan.
Ok, entonces vamos a empezar el análisis de datos descentralizados, pero utilizando tecnologías blockchain. Como ya mencionó Gerson, yo pues he trabajado durante el último año más o menos y este año bastante en temas de blockchain, en temas de criptos y en temas de Web3, que es lo que quería explicarles hoy. Entonces, en los proyectos en los que he trabajado, he tenido la experiencia con varias herramientas que me han ayudado a mejorar en el análisis de datos con blockchain. Entonces, también vamos a estar utilizando algunas de esas herramientas acá. Se los voy a mostrar. Vamos a hacer un pequeño demo de cómo podemos utilizarlas. También vamos a ver bastante el tema de blockchain y los datos y vamos a ver una parte bastante interesante de cómo podemos aplicar todo este análisis de datos y cómo podemos aplicar el blockchain en algo real, ¿verdad? En una empresa, en una venta, en un negocio. Y vamos a ver también ciertos casos de estudio de empresas que ya han utilizado estas técnicas y ya han utilizado estas metodologías para poder crecer. Bien, entonces, dicho eso, vamos a empezar. Primero, creo que lo más importante es entender la diferencia entre el análisis de datos convencional, ¿no? Y el análisis de datos descentralizados. Y una de las cosas más importantes es cómo nosotros vemos los datos de forma descentralizada. Me quedo con una frase que dice, la descentralización de los datos es esencial para la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión en la era digital. Esto quiere decir que van a cambiar muchas cosas de aquí en adelante mientras más se siga utilizando el blockchain. Entonces, muchas de esas cosas tienen que ver con la protección de sus datos, que realmente se sientan libres de poder expresarse sin miedo a la censura. Vamos a ver algunos casos de estudio bien interesantes donde han habido mucha censura por parte del gobierno, por parte de otras entidades que no dejan que sus usuarios o los usuarios de Internet en general se expresen libremente. Y esa es una de las cosas o el punto de flexión ante el cambio que va a haber en los próximos años. Ok, entonces, para poder entender un poco cómo es que se producen estos datos de forma descentralizada, me gustaría que empezáramos desde el inicio del origen de los datos, que sería Internet, obviamente. Pero también vamos a hablar ahorita sobre el inicio de Internet en general y cómo va a evolucionar hacia lo que hoy conocemos como Web3, que es la blockchain, que es el tema general de esta conferencia. Entonces, ¿qué es una Internet descentralizada? ¿O cuáles son las bases de esta Internet descentralizada? Primero empezamos por la World Wide Web. La World Wide Web, o WWW, fue una invención de este señor Tim Berners-Lee, que la creó cuando estaba trabajando en el CERN. La idea era poder comunicar a través del protocolo HTTP, que ya nosotros conocemos que es Internet convencional, pero hacerlo enviando algún mensaje, por ejemplo, hola, no sé, alguna carta, algún documento, tratar de comunicar utilizando esta red, porque si nosotros recordamos un poco, Internet como tal no se lanzó como un medio para la comunicación global, sino que fue un proyecto de seguridad de Estados Unidos llamado ARPANET, que la intención pues era comunicar ciertas bases que tenía el gobierno de forma más rápida. Y con el tiempo, pues este protocolo ARPANET fue evolucionando y creciendo a lo que hoy conocemos como Internet. Pero aún no se le daba un uso real o un uso importante a esta nueva tecnología que estaba surgiendo, que era el Internet, hasta que llegó Tim y no solo creó el Internet como lo conocemos hoy, la World Wide Web, sino que también creó el lenguaje HTML, que, bueno, para los que son de sistemas saben que es uno de los que primero se ven y es uno de los que más se utilizan, aunque no es un lenguaje de programación como tal, pero es un lenguaje que nos permite crear páginas, crear webs y muchas otras cosas, incluso aplicaciones. Entonces, él fue el creador de este primer lenguaje, también fue el creador del protocolo HTTP y ese como tal. Entonces, él realmente sentó las bases del Internet que conocemos hoy. Y gracias a él, pues tenemos
varias de las webs, o incluso este sitio que se está transmitiendo ahorita, que sería Google Meet y Google Slides, todo esto está basado en un protocolo que él inventó hace años, en 1989. Entonces, realmente fue bastante importante para el desarrollo de Internet, y de aquí nos vamos a partir para poder descubrir cómo la web va a evolucionar a lo que conocemos hoy y cómo va a evolucionar en el futuro. Bien, entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo más o menos es que va a evolucionar la web y cómo es que la mayoría de expertos en el tema aseguran que va a ser en menos de 10 o 5 años. Bueno, primero tenemos la web 1, que sería la primera versión, que fue la que creó Tim, en donde la web 1 pues solamente servía para enviar mensajes, para mostrar ciertas imágenes, para mostrar videos tal vez, para mostrar, por ejemplo, noticias, pero eran webs que probablemente no sean tan dinámicas. Es decir, uno solo podía ver la información que estaba en la página, la información que estaba en la web, pero no podía interactuar con ella. Entonces era como muy estática la web 1. Y eso generaba un problema porque no permitía la intercomunicación entre usuarios, sino que simplemente era pura visualización. Entonces no era muy útil aún la web 1. Aún así, la web 1 se usó para cosas muy interesantes como, por ejemplo, blogs, sitios de noticias como el de CNN hace 20 años. Entonces, si se dan cuenta, aquí no tenemos como que usuarios, no tenemos no tenemos, por ejemplo, un chat, no tenemos cosas que hoy para nosotros es normal, sino que simplemente vemos información así seca. Y pues eso, la verdad es que no es tan útil. En ese tiempo no era tan útil. Pero bueno, la web 1 empezó a tomar auge desde que se empezaron a utilizar para otras cosas más interesantes como los blogs y los sitios de noticia, a pasar ya un poco a los buscadores, que eso fue uno de los temas que resolvió Google ya hace tiempo. Su creador Larry Page, quien tenía como en ese tiempo un pequeño disco donde pudo almacenar parte de la web 1 que tenía en ese momento, que no eran muchas webs, estamos hablando de 1000, 2000 webs, y que bien cabían en su disco, en el disco que tenía en la compu, incluso en una USB. Entonces él lo descargó y trató de crear un buscador basándose en pequeñas secciones que habían en las webs que habían en ese tiempo, que eran unas 1000, 2000, como les digo. Entonces, a raíz de que pudo recolectar toda la información que había en Internet en ese momento, logró crear un algoritmo para indexarlas, es decir, para ponerlas en orden, y en un orden por palabras. De esa manera podíamos nosotros ahora buscar dentro del montón de webs que habían en Internet. Entonces, eso fue importante no para la web 1, sino para la web 2, que la web 2 es la que conocemos ahora. Un claro ejemplo sería TikTok, por ejemplo, Facebook, Instagram, no sé, cualquier otro sitio en realidad que se lance en estos años, pues va a trabajar sobre la web 2. Y eso quiere decir que ya utiliza ciertas herramientas que no existían antes, como el protocolo HTTP2 y el protocolo HTTPS2. Bueno, eso es una parte un poco más técnica de parte de cómo funciona la web 2. Y bueno, aquí de este tema pues se desprenden muchísimos otros, como el tema de que ya eran dinámicas las webs, ya teníamos bases de datos, ya teníamos APIs, ya teníamos backend, ya teníamos frontend, y todo lo que nosotros conocemos o cómo funcionan las webs en general, ¿verdad? Ya teníamos algo más dinámico que era JavaScript, ya se había inventado en ese momento el lenguaje JavaScript. Entonces las webs, o sea, cuando se dio este salto de la web 1, luego el buscador, y luego a la web 2 ya existía JavaScript, y empezaban a existir otros lenguajes como PHP. Y pues el tema de la comunicación en general. Nacieron otros protocolos para la web como FTP, TCP y SSL, por ejemplo, los certificados para HTTP. Y SSH, por ejemplo, la comunicación entre línea de comandos y muchas otras cosas que nacieron dado el auge de la web 2.
y hasta ahorita no había ningún cambio real que podíamos diferenciarlo de la web 2 para poder decir, ya estamos en la web 3. Hace tiempo se lanzó una campaña que decía web 3. Se lanzó gracias a un estudio de una página muy reconocida que se llama W3 Schools, que proponía que nuestra web 3 debería de ser más semántica. Eso quiere decir que tendría que estar más ordenada. Porque, claro, anteriormente, o cómo se hacen los sitios, por lo general, cómo se escriben no tiene nada que ver con cómo se ven. Entonces, muchas de las etiquetas que teníamos en este lenguaje HTML no concuerdan realmente con lo que nosotros vemos en una página. Entonces, no era algo semántico, no era algo que se podía mantener en orden. Por esa razón se lanzó esta propuesta de una web 3 que fuera un poco más semántica. Y la idea de la semántica era que cada etiqueta o cada parte del lenguaje en el que nosotros íbamos a hacer la web representara algo real en la web. Por ejemplo, una imagen, un texto sombreado, un texto así en bold, un input, un botón, etc. Entonces la idea era como mejorar el lenguaje y trasladarlo a un sitio, en este caso un navegador web que pudiera mostrarlo de manera más ordenada. Entonces, esa era la idea de web 3, pero como tal, pues no es un cambio, no se ve como una diferencia muy grande entre hacer ese pequeño ajuste del lenguaje, porque al final, para el usuario normal, pues no le interesa si el lenguaje cambió, si el lenguaje mejoró, o sea, va a seguir viendo el mismo sitio, o lo que le interesa, pues es solo lo que ve visualmente, ¿verdad? No es solo lo que genera visualmente el lenguaje, no es lo que está dentro del código. Entonces, eso no generó ninguna diferencia, no cambió la generación de la web, no hizo nada de revolución, fue puro espectáculo. Entonces, como tal, la web 3 que se lanzó hace más o menos unos 3, 4 años, era la propuesta de web 3, pues no funcionó, obviamente. A nadie le interesó hacer la web más semántica, más ordenada y mejorar el lenguaje. Obviamente hubieron ciertas organizaciones que sí le prestaron atención a este tema, como Google, que trató de mejorar su algoritmo y obligar a las páginas, a las webs, a que utilizaran datos semánticos, es decir, que escribieran exactamente qué están haciendo en su página. Por ejemplo, esta es una página de videos, esta es una página de cocina, esta es una página de venta. Entonces, Google como tal impulsó esta manera de arreglar la web y de hacerla más ordenada, obligando a que los creadores de estas páginas pues describieran detalladamente qué es lo que hace su web. Entonces, y con eso, al recompensarlos por ordenar su web de manera correcta y mejorar la sintaxis de su lenguaje, pues los posicionaba más arriba en el buscador. Aún así, esto sigue funcionando de manera muy similar en la actualidad, pero Google pues ya utiliza ciertos bots de inteligencia artificial, ya no es un algoritmo fijo que está evaluando las webs, sino que ya es una inteligencia artificial que sabe más o menos qué es lo que quisiste decir con la búsqueda. Entonces, realmente eso fue solo beneficioso para Google, en realidad pues no era nada beneficioso para el usuario. Incluso ahorita se siguen generando webs como aplicaciones, web apps, que utilizan el mismo lenguaje HTML y otros lenguajes como JavaScript, pero sabemos que no está ordenado, que el lenguaje aún tiene ciertas deficiencias, ciertos defectos. JavaScript también se ha mejorado con los años, pero aún no terminan por complementarse entre ambos. Esto solo ha sido posible gracias al desarrollo de nuevos sistemas, nuevos navegadores, por ejemplo, Chrome, Firefox y otros navegadores que vamos a hablar después, y el desarrollo en general del sistema operativo como Android y iOS, que empezaron a soportar webs como aplicaciones. Entonces, creo que eso es como lo más relevante que ha pasado desde la web 1, que sería esta versión así sin estilo, sin interactividad, hasta la web 2. Entonces, realmente han habido pocas cosas remarcables dentro de esta historia, porque
pues se han generado más del 90% de los datos de la historia en estos últimos 10 años, 20 años, perdón. Entonces, sí fue una gran ayuda en general para la humanidad, para el desarrollo, para almacenar el conocimiento, para compartir el conocimiento, pero esto también produjo ciertos problemas. Y es que si vemos, por ejemplo, la plataforma TikTok, a pesar de que sí es interactiva, tiene videos, es de cierta manera adictiva, tiene muchísimos usuarios, también controla los datos de esos usuarios. No sé si a ustedes les ha pasado que están hablando sobre algo con algún amigo, por ejemplo, zapatos o ropa, y, ¿no? Y de ahí se meten a Facebook o se meten a Instagram o a TikTok y les sale un anuncio de zapatos. Eh, Realmente no es porque tengan el micrófono encendido, puede que sí, no está claro realmente, pero sí que depende mucho de la conducta del usuario. Hay muchas cosas que nosotros empezamos a hacer dados ciertos patrones, pero no nos damos cuenta. ¿Qué tal si nosotros tenemos el patrón de comprar zapatos cada 5 meses, pero nosotros no nos hemos dado cuenta? Aún así, los algoritmos dedicados a evaluar el comportamiento y analizar los datos del usuario pueden predecir que en 6 meses yo voy a volver a hablar de zapatos y voy a volver a buscar por comprar zapatos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y es que nosotros no tenemos la libertad de nuestros datos. No tenemos esa capacidad de poder saber qué tanto conocen o qué tanto saben las redes sociales de nosotros y qué tantos datos almacenados tienen de nosotros. Y eso es un problema, como les digo, de libertad, de censura en algunos casos. Ya como bien saben, hay ciertos gobiernos que censuran a sus ciudadanos y utilizan ciertos sitios. Veamos el caso de Corea, por ejemplo. Entonces, a pesar de que de la web 1 a la web 2 hubo una gran revolución a nivel visual, a nivel de tecnología, a nivel de hardware, a nivel de software, también ocasionó que muchas grandes empresas que nacieron en este auge de la web 2, como Google, como Facebook, como Twitter, tuvieran el control sobre la mayoría de datos que se procesan en Internet. Y ese es un problema grave porque ellos no solo controlan los datos que generan los usuarios, sino también los datos que podrían generar en el futuro. Veamos el caso de cómo Google tiene ciertas demandas por inducir a sus usuarios a que voten por cierto partido político, en Estados Unidos, obviamente. Entonces, eso es un problema bastante grave y es un problema que no se va a quitar tan fácil, pero sí que podemos plantear una solución para quitar estos datos y dárselos al resto de los usuarios, que sean libres, que sean siempre transparentes y sean seguros. Entonces, para evitar esto, esta encapsulación de datos y este robo de datos, es donde sale la Web3. Entonces, ¿cuál es la idea de la Web3? Que nosotros podamos estar tranquilos navegando en una red social, viendo un video, mensajeando, navegando, guardando archivos, haciendo cualquier otra actividad que nosotros tengamos una identidad de Internet y que esos datos sí nos pertenezcan y que estén repartidos en partes en donde nadie las puede manipular. Esa es como la ventaja o lo que trata de ofrecer Web3 o blockchain en estos próximos años. De hecho, ya lo estamos viendo. Aquí podemos ver unos ejemplos de navegadores, por ejemplo, Google Chrome, que utiliza datos centralizados, que sería la Web 2, y tenemos una versión alternativa que se llama Brave, que es un navegador, pero que utiliza datos descentralizados. Es decir, que ellos no guardan nada de la información que está pasando por el usuario, es decir, las teclas, el historial, eh, las credenciales, los datos de la tarjeta, los datos de las contraseñas. Todos esos datos existen solo en mi máquina y no tienen una red central donde está analizando por qué yo estoy buscando ciertas cosas o por qué yo estoy consumiendo ciertas cosas o por qué estoy comprando ciertas cosas. Entonces, pues da esa ventaja, esa libertad, ese sentimiento de poder y control sobre los datos. Luego tenemos, por ejemplo, storage como Google Drive, donde subimos fotos, o Dropbox. Y también tenemos en Web3, por ejemplo, Stork o IPFS. Y aquí hay algo bastante interesante, y es que IPFS ya se está utilizando para
otras cosas mucho más grandes de lo que pudo haber logrado Drive. Por ejemplo, datos de la NASA. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y así tenemos varias aplicaciones que se han hecho basadas en datos descentralizados, por ejemplo, redes sociales, aplicaciones de mensajería, servicios de streaming y servicios de finanzas o fintechs. Entonces, eso en resumen es la Web3 y qué es lo que quiere lograr en el futuro. Como les digo, lo más importante que tienen que saber acá es que los datos que ustedes tienen no les pertenecen al 100%. Y corren el riesgo de que un día, si ustedes comparten un dato con una de estas empresas grandes o no tan grandes, pues ellos se vayan, se roben sus datos y manipulen la información que existe en ella. Entonces es un riesgo bastante grande y que obviamente muchas personas han pensado a lo largo de estos 20 años. Entonces vamos a continuar acá. ¿Cuáles son entonces los beneficios de tener un Internet descentralizado? Es decir, que todos los usuarios del mundo empezáramos a migrar a utilizar tecnologías Web3 como Brave, como IPFS, como Status. Imagínense un mundo ideal donde todos tengamos esa libertad de poder cambiarnos a una red de datos descentralizados y saber y tener esa confianza de que siempre vamos a contar con nuestros datos y que nadie los está vigilando, nadie los está manipulando y que nadie los está censurando. Entonces, ese es uno de los mayores beneficios que tendríamos si la Internet fuera descentralizada. Obviamente no lo es y van a pasar probablemente muchos años hasta que en su totalidad todas las webs funcionen de esa manera. Y a pesar de eso, siempre hay opiniones en contra, ¿no? Porque a empresas enormes o empresas de banco, empresas financieras, no les beneficia que los datos ahora sí les pertenezcan a los usuarios y que sean descentralizados, porque pues de eso ganan dinero, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas de analítica, que es lo vamos a ver en un momento, pues ganan los datos vendiéndoselos a otras empresas, generando estadísticas basadas en los datos de los usuarios, y todo ese dinero se va a perder si los usuarios ya son conscientes de los datos que tienen, ¿verdad? Y eso incluye a usuarios normales, o sea, personas que solo ven sus redes sociales, solo usan Internet para investigar, para comunicarse, para entretenerse, perder el tiempo, etcétera. Y también los usuarios que utilizan la web para programar aplicaciones, para hacer webs y para mejorar la web en sí. Entonces va a afectar a ambos públicos y la idea es que siempre estemos como en la vanguardia de estos últimos cambios, ¿verdad? No solo como ingenieros, que somos algunos de acá, que estamos estudiando, sino como personas que necesitan saber que sus datos van a ser seguros, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre estemos conscientes de todas estas cosas que están pasando y que nosotros nos damos cuenta. Incluso a veces, y me ha pasado, yo me meto en algún sitio, algún servicio, alguna aplicación, y está esta parte de acepta los términos y condiciones, y pues yo no los leo. Entonces, solo lo paso, le voy a aceptar, y sí, tal vez ahí en el documento de aceptar términos y condiciones dice que van a usar mis fotos y mis datos, mis videos para manipularlos y venderlos en otra parte, ¿verdad? No sabemos realmente porque a veces solo ignoramos esa parte y muchas de estas empresas grandes tienen el control de estos datos. Entonces, uno de los beneficios, como les digo, de tener el Internet descentralizado es que vamos a tener mayor privacidad, seguridad y resistencia a la censura. Uno de los ejemplos que les daba es que este protocolo IPFS también fue utilizado en la NASA para enviar imágenes del espacio. Realmente no son como las de los telescopios como James Webb, pero sí que es información valiosa y que ya está utilizando una nube descentralizada. Entonces, eso da bastantes alientos para el futuro de la Web3. Y también otro de los casos que les mencionaba acerca de la censura, aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Hong Kong, que ellos pues estaban censurados en algunas plataformas de redes sociales por su gobierno y empezaron a utilizar aplicaciones descentralizadas como esta aplicación de Status, que es una red social, para poder organizarse y poder manifestar contra el gobierno y acabar la censura. Lastimosamente no lo lograron, pero sí que
crearon esa iniciativa y ese movimiento que va a persistir en los ciudadanos por el temor a la censura, ¿verdad? Imagínense que ustedes aquí, eso no pasa, pero imagínense que ustedes no puedan enviar un mensaje utilizando cierta red social, o por ejemplo no puedan utilizar WhatsApp, o no puedan utilizar Facebook porque el gobierno los está censurando, o no puedan usar YouTube o esté restringido a cierto contenido. Y todo eso porque el gobierno lo esté censurando. Entonces, es bastante triste que eso suceda, pero como les digo, al final de cuentas, las entidades que son más grandes son las que son dueñas de nuestros datos y los que son dueñas del acceso que nosotros tenemos a estos datos. Y eso en el futuro esperamos que va a cambiar con la Web3. Entonces, bueno, gracias a muchos de estos proyectos en Web3, muchos de estos avances que hemos hecho en Web3, es que personas como la población de Hong Kong han podido manifestarse por la censura del gobierno. Entonces, ahorita ya hemos hablado mucho sobre datos, hemos hablado sobre cómo evolucionó la Web3, cómo esta se puede hacer más segura, pero es importante que sepamos de dónde viene todo esto y cuáles son las herramientas y tecnologías que vamos a utilizar o que se están utilizando para poder generar estos cambios. Entonces, una de las principales es el blockchain. Y aquí me quedo con esta frase que dice: el blockchain es la tecnología más disruptiva desde la invención de Internet. Y es justamente lo que les decía, a pesar de que hubieron cambios relativamente grandes entre el inicio del Internet y la Web 2, que sería Facebook, Instagram, TikTok, etc. A pesar de que hubieron estos cambios más o menos relevantes, no va a haber una revolución tan grande como la que va a producir blockchain. Entonces es solo cuestión de 5 o 10 años en que esto se vuelva un estándar para todo el mundo. Y como lo dice esta frase, va a ser una tecnología disruptiva en cuestión de avances en la telecomunicación. Entonces, parte importante del blockchain o de conocer cómo funciona el blockchain es las criptomonedas. Básicamente la criptomoneda es una moneda virtual que ustedes pueden utilizar para cualquier cosa que hagan con una moneda, como si fuera una moneda física. Por ejemplo, comprar en línea, transferir dinero, darle cierto valor a algún objeto, etc. Entonces, una de las monedas más famosas que tal vez ustedes conocen es Bitcoin. Bitcoin fue, de hecho, la primera criptomoneda que utilizó su propio blockchain, su blockchain Bitcoin. Y fue la primera moneda que utilizó este blockchain para poder generar transacciones seguras. Y la idea de utilizar criptomonedas en vez de utilizar dinero real o dinero virtual que tenemos en los bancos, por ejemplo, es que cada transacción que se hace con las criptomonedas son validadas por todos los usuarios y son más seguras. Aparte son transparentes porque dicen exactamente cuánto dinero se está transfiriendo, y también algo muy importante es que son rastreables. Es decir, si yo hago una transferencia a una persona que está cerca, se la hago a través del blockchain de Bitcoin, y esta persona vuelve y se lo transfiere a otra persona, y se lo transfiere a otra persona, y se lo transfiere a otra persona. Yo, gracias a un token, un código hexadecimal, puedo saber por qué persona o por qué no, en este caso, pasó esa moneda, y rastrear todo el dinero que se haya gastado, se haya comprado, se haya vendido con esa criptomoneda. Entonces, aquí es importante saber que las criptomonedas son la razón por la que muchas entidades bancarias, muchas entidades financieras no quieren que avance la Web3, no quieren que avance el blockchain, porque como las criptomonedas son descentralizadas, utilizan datos descentralizados, no hay una forma de manipularlos, no hay una forma de por ejemplo, inflar el dinero, ¿no? O sea, nosotros sabemos que actualmente mucha de la economía depende del valor del dólar, y ese valor depende de la economía o del PIB general de Estados Unidos. Y el quetzal también, por ejemplo, depende de la economía de Guatemala o el PIB. Y es que si uno de estos gobiernos baja su economía, también se infla el valor de la moneda y pierde su valor como tal. Entonces, estos problemas no los tendríamos en una criptomoneda que utiliza datos descentralizados, porque esta moneda no le pertenece a ningún gobierno, no le pertenece a ningún banco,
simplemente le pertenece a todas las personas que la han utilizado y le han dado ese valor. Entonces, eso es una gran ventaja porque ya nos vamos a olvidar de esto, de que la moneda tenga mucha inflación, dependa de eventos externos, que el valor de la moneda de repente pues deje de valer, como el caso de Venezuela o Argentina, que su moneda cada año se va inflando más y más y más, y el billete es menos valioso. Incluso en Venezuela, el billete de un bolívar, creo que es, era más caro imprimirlo que el valor del billete como tal. Entonces, todo eso realmente depende de la economía de Venezuela, pero un ciudadano venezolano no tiene la culpa de que su moneda se esté inflando. En cambio, con Bitcoin sí, si él tiene una serie de transacciones que hacer con Bitcoin y ve que el valor va aumentando, eso depende de la cantidad de usuarios que lo estén usando, la cantidad de apoyo, la cantidad de inversión que se esté dando al proyecto. Y al final de cuentas, pues es dinero real. Entonces no va a depender de que el gobierno o alguna economía se esté cayendo. Actualmente sí hay una crisis hay una crisis económica en general en Estados Unidos, acá, en Europa, y pues esto va a afectar también al valor de las criptomonedas como tal. Hemos visto una baja en el valor de las monedas como Bitcoin o Ethereum, dado la crisis global. Pero pues son temas que se van a resolver en el futuro cuando el resto de transacciones se hagan a través de criptomonedas. Algo bastante interesante es que el creador de Bitcoin, que es Satoshi Nakamoto, realmente no se sabe quién es, porque tiene una cantidad enorme de Bitcoin. Imagínense lo que cuesta un Bitcoin actualmente, creo que son $27,000, más o menos eso vi ayer. Entonces, esta persona que lo creó, Satoshi Nakamoto, tiene no sé cuántos millones de Bitcoins, y eso traducido a dólares es una fortuna. Y por esa razón nadie sabe realmente quién es el creador o quién es la persona detrás de esta tecnología. Eh, Muchos teorizan en que puede ser una entidad, una empresa. Por ejemplo, las, parte de las sílabas que tiene el apellido Nakamoto son referencias a unas marcas japonesas que no voy a mencionar. Pero si ustedes las juntan, van a ver que muchas de estas frases o las sílabas como tal se usan mucho en Japón para nombrar ciertas empresas. Entonces, muchas personas teorizan en que realmente Satoshi Nakamoto se creó con el fin de destruir la economía global y generar este cambio gracias a Bitcoin. Por eso no es una persona real, sino es una entidad. Aún así, pues, en el caso de que sea una persona real, tendría demasiado dinero. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema relacionado a blockchain y lo que podemos hacer con blockchain, y son los contratos inteligentes. Básicamente los contratos inteligentes son como funciones que reaccionen a ciertos valores dentro del blockchain y que además no se pueden modificar. Les voy a dar un ejemplo aquí bastante rápido. Yo el año pasado hice un proyecto de una quiniela para el mundial, en donde pues uno pagaba y seleccionaba los resultados que tenía que adivinar o que quería que pasara. Y obviamente uno pagaba con una moneda que se llama Polygon. Y al final del mundial pues se daban los premios según cuántos resultados se habían acertado. Entonces, este es como se ve un contrato cuando uno lo está haciendo. Este es más o menos el código. No lo quiero explicar porque no va de esto. Si se dan cuenta, pues aquí los archivos se llaman .sol porque se creó un nuevo lenguaje basado en esta tecnología que se llama Solidity, que nos permite crear estos contratos. Entonces, la idea de estos contratos es que todas las cosas que nosotros hagamos dentro del contrato sean transparentes y no sean manipulables. ¿Qué pasa si hubiera sido una persona fraudulenta y hubiera creado una quiniela falsa donde todos apuestan y al final de la quiniela yo me voy con el dinero y nunca se vio cómo se repartió el dinero, ¿verdad? Eso sucede muy a menudo y es porque nosotros no tenemos el control de esos datos y no sabemos realmente cómo los están almacenando. En cambio, con los contratos inteligentes dentro de la blockchain, nosotros sí que
podemos ver la información y podemos ver que el contrato es transparente con cómo se está dando el dinero, cómo se está almacenando la información. Si vamos aquí al ejemplo, por ejemplo, tenemos estos botones de acá, que son cada función o cada proceso que hace el contrato. Tenemos esta, por ejemplo, de Get Balance, que nos da el dinero que hay invertido en el contrato. Entonces, este jamás se puede editar. Imagínense, volviendo al caso de que sea una estafa esto y que sea algo fraudulento. Este balance yo lo podría modificar a cero, retirar el dinero, modificarlo a cero y decir que nunca hubo ninguna transacción, ¿verdad? Pero esto con los smart contracts no sucede y no lo puedo hacer porque es imposible al día de hoy poder editarle el blockchain. Esa es la ventaja que tiene, que es eterno. Se escribe en un libro contable, obviamente virtual, en una lista de nodos, y ese libro contable no se puede manipular y ha existido durante estos últimos años. Entonces, solo podría modificarse si tuviéramos una supercomputadora, una computadora cuántica. Incluso una computadora cuántica no ha podido resolver los algoritmos necesarios o las claves necesarias para poder modificar un solo registro de la blockchain. Entonces, esto es bastante seguro y esto es lo que realmente me emociona de esta tecnología, y es que no hay forma de que se manipulen los datos, y aparte es descentralizada, es decir, no le pertenece a nadie. Entonces, tiene muchísimas más ventajas que desventajas. Bien, entonces continuando, estos son los contratos inteligentes. Como les digo, son funciones, son procesos que nosotros tenemos, pero que no se pueden modificar. Y un ejemplo bastante curioso sobre esto fue cómo Ethereum se hizo una alianza con Ticketmaster. No sé si ustedes conocen esta empresa que vende tickets para conciertos, y los usó para crear contratos de la información del ticket. Así de sencillo. Y las ventajas de tener esto en Ethereum, que es una blockchain de Ticketmaster, es que ellos, al generar un ticket a través de blockchain, no pueden modificarlo. Ese ticket no se puede perder nunca. Ese ticket le pertenece solo a un usuario, y entonces es más seguro tener la información así que tenerla, por ejemplo, en su página, donde ellos tienen su base de datos, donde ellos saben a qué usuario compró qué ticket, y donde tal vez puedan imprimir, por ejemplo, el ticket como tal y dárselo al usuario. Todo ese proceso es bastante inseguro, porque ¿qué pasa si se me pierde el ticket? ¿Qué pasa si a la empresa se le cayó la base de datos? ¿Qué pasa si perdí mi identidad, mi documento de identidad? ¿Qué pasa si la persona a la que se le generó el ticket no está? Entonces, muchas de estas cosas se van a solucionar utilizando el blockchain, porque este token que se va a generar, este ticket de mi entrada al concierto, al estar en la blockchain no se puede editar. Entonces, ahí voy a tener siempre disponible la información de, del ticket, del concierto, de la persona, y aún así no se me puede perder porque esto está en la blockchain, está fuera de la red de Ticketmaster, y ellos tampoco pueden modificar esta información, ¿verdad? Entonces, tiene muchísimas ventajas que nosotros podamos empezar a utilizar en el futuro, o estas grandes empresas empiecen a utilizar sistemas basados en blockchain. Bien, un tema bastante importante y que creo que ya se han dado cuenta acá es la identidad que nosotros vamos a tener en Internet, y en general en Internet de la Web3. Porque todo lo que les he venido hablando ahorita se basa en que nosotros vamos a empezar a utilizar datos con una sola identidad. Esta identidad en blockchain es nuestra wallet, o nuestra dirección dentro de la blockchain, que, como les digo, es un código hexadecimal que nos va a identificar como nosotros, como nodos, como personas, dentro del resto de personas o dentro del resto de usuarios. Y esta identificación es única, otra vez es intransferible y es inmutable. Entonces, la idea es que toda esta identidad que nosotros veníamos trabajando en Internet, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Twitter, toda esta identidad se junte en un solo lugar y la tengamos disponible en blockchain, y que además estos datos siempre estén seguros, y podemos asegurar de que
nadie los está manipulando y nadie los está usando para algo que no está dentro de los términos que habíamos acordado en esa plataforma para compartirlos, ¿verdad? Entonces, la idea es que toda esa información que tenemos se junte en un solo lugar, que sería blockchain, y que en el futuro toda la información que vayamos a generar y transferencias que vayamos a obtener dentro de blockchain se almacenen siempre en la misma identidad, que sería nuestro código único dentro de la blockchain. Entonces, esto es la parte más importante de poder cambiar a la Web3 y de poder tener nuestros datos descentralizados. Y un ejemplo bastante claro es que el gobierno de Estonia ya utiliza un blockchain que se llama X-Road para poder identificar a sus ciudadanos. Eso quiere decir que en vez de que ustedes tengan su DPI, a los ciudadanos de Estonia desde el 2012 se les genera un NFT, que es una imagen, una representación, pero en la blockchain. Entonces, así es como ellos pueden tener datos de sus usuarios, pero a la vez los usuarios sí conocen dónde están esos datos y no pueden ser manipulados. Parte de que el gobierno de Estonia tenga de esta manera sus datos o las identificaciones de sus usuarios es que ellos pueden analizar también estos datos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que es el análisis de datos descentralizados o el análisis de datos aplicado ya a estos datos en blockchain. Entonces, parte de lo que quería lograr Estonia con esto es que en el futuro puedan analizar estos datos, analizar el comportamiento y pues en general mejorar su administración en el gobierno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita qué es el análisis de datos aplicado a blockchain. Aquí hay una frase que dice, sin datos eres solo otra persona con una opinión. Y eso quiere decir que a pesar de que nosotros sepamos información, si no tenemos la evidencia, si no tenemos los datos y si no tenemos herramientas para demostrarlo, pues solo es una opinión, no cuenta. ¿Y de qué nos sirve estar hablando acá de datos y de privacidad si no tenemos herramientas, si no tenemos formas de analizarlo y realmente explicar qué está pasando con estos datos? No nos sirven de nada solo tener datos por tenerlos, ¿verdad? Entonces, una de las técnicas que se utiliza muy a menudo para poder analizar estos datos es la minería de datos. La idea de la minería de datos es que nosotros podamos, a través de una colección grande de datos, sacar solo los más importantes y sacar ciertos patrones de estos datos para poder predecir ciertas cosas en el futuro. Entonces, la minería de datos, aquí les dejo con una frase, es como buscar una aguja en un pajar, pero con una lupa y un imán. La lupa y el imán serían las herramientas que nosotros tenemos para sacar estos datos, para sacar lo mejor de estos datos y poder predecir algo en el futuro. Entonces, ¿para qué se podría utilizar el análisis de datos en blockchain? Bueno, un ejemplo bastante claro es la minería de datos con investigación científica. Y es que es muy común ver cómo nosotros tenemos información térmica, por ejemplo, información de sensores, información de comportamiento, información de procesos en general sobre algo en la naturaleza, ¿verdad? Y sabemos que estos datos de alguna manera tienen un patrón y se pueden comportar de cierta manera y tratar de descubrir qué patrones están interactuando con nuestro sistema o nuestro ecosistema es importante para que el desarrollo como tal de la ciencia aplicadas a esa rama específica que ustedes estén investigando crezca muchísimo. Entonces, la minería de datos se utiliza para poder analizar todos estos patrones que nosotros tenemos en nuestra investigación científica o en general sobre la investigación científica de la humanidad. Que todos estos datos saquemos lo mejor de ellos, saquemos lo que nos interesa, saquemos patrones que nos puedan ayudar a mejorar el ecosistema y que podamos dar un resumen bastante acertado de qué es lo que va a suceder en el futuro. También para mencionar el término de minería de datos, se sacó como una analogía de cómo nosotros minamos el oro y a pesar de que existen un montón de minerales y piedras en la tierra, solo sacamos la parte más valiosa que es el oro.
De ahí viene este término de minería. Ok, tenemos algunas herramientas para poder hacer este análisis de datos en blockchain. Una de ellas es BigChain, se las voy a mostrar acá, que es una base de datos descentralizada. Y la idea es que nosotros empecemos a utilizar esta base de datos en vez de las convencionales como SQL, no SQL, y que podamos analizar los datos que vienen a través de diferentes fuentes. Esa es como la idea de BigChain. Obviamente hay muchas otras bases de datos, pero esta es la más famosa. Luego tenemos Chainalysis, que esta es una herramienta, es una plataforma que se creó con el fin de poder analizar datos para resolver crímenes o resolver fraudes con transacciones. Entonces está bastante interesante cómo ellos utilizan esta información para saber si alguien va a cometer algún delito. Ok, entonces ya por terminar, les quería resumir un poco sobre cómo cómo entendemos los datos descentralizados. Básicamente, los datos o la blockchain son un conjunto de abejas, un panal que está funcionando de forma independiente, es decir, cada abeja o cada nodo funciona de forma independiente, pero en conjunto producen un bloque, o en este caso miel, la analogía, y analizar estos datos, por ejemplo, si la miel está más oscura, si la miel está más clara, y de esa manera poder mejorar nuestro panal, nuestra colmena. Todo esto tiene que ver con el blockchain, ¿verdad? Todos estos datos, como les digo, vienen de forma descentralizada, vienen de muchas partes, siendo la analogía de las abejas, hay muchísimas abejas y cada una es independiente, al juntarlas tenemos este bloque de miel, y el blockchain lo que quiere hacer es tratar de juntar todas estas producciones de nodos, esta cantidad de usuarios, teléfonos, computadoras, tablets, todos estos datos que vienen de diferentes partes y tenerlas de forma distribuida y no solo en un sitio, como lo serían los datos centralizados, que es la parte opuesta al blockchain, ¿verdad? Entonces, esa es la idea principal detrás del blockchain, detrás de la tecnología Web3. Y el análisis de datos nos va a servir para poder clasificar estos datos de manera descentralizada. Vamos a ver un ejemplo acá. No sé si ustedes conocen Merx, que es una cadena de bloques, perdón, es una red de contenedores para entrega. Esta empresa es de IBM, es de transporte, y tenían ciertos problemas para rastrear cómo iban las órdenes o los contenedores en general desde el puerto hasta donde llegaban, hasta su destino. Y todo eso lo resolvieron gracias al blockchain, incluso en una alianza con Walmart, que pues ellos necesitan muchos de estos contenedores porque pues vienen productos básicos o vienen alimentos y necesitan saber desde que salen del país de origen o del país de exportación hasta que entran a la tienda. Y todo eso les tardaba al menos 7 días para saber dónde estaba, por ejemplo, una bolsa de manzanas, es un ejemplo. Les tardaba hasta 7 días saber por dónde había pasado, por qué aduanas había pasado, desde dónde había salido, a qué hora había salido y a qué hora había ingresado al país. Entonces les tomaba 7 días y lo lograron reducir a apenas 2.2 segundos. Imagínense la cantidad de dinero que se ahorraron ellos por tener estos datos en apenas 2.2 segundos, es decir, casi instantáneos, en vez de 7 días que les iba a costar una fortuna o les costaba una fortuna poder rastrear sus productos. Entonces, ahorita es un pequeño ejemplo de cómo el análisis de datos ayudó a IBM y ayudó a Walmart a crecer, pero van a ver que en el futuro, en no menos de 5 años, vamos a ver cómo empresas grandes, no relacionadas a Internet, como Walmart, van a empezar a utilizar esas tecnologías blockchain y van a tener un cambio enorme, van a tener un crecimiento enorme. Y bueno, creo que eso sería todo. También, bueno, eso sería todo. Ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Solo para los que se quedaron, la sorpresa es, uno de estos párrafos se creó con ChatGPT. Entonces, el primero que me diga qué tema, más o menos, en dónde estuvo, más o menos la parte donde estaba, que se generó con Chat, le voy a regalar un curso en Udemy o una ayuda.
Y bueno, si no tienen preguntas, por cierto, las preguntas las pueden hacer acá en preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Alex. Sí, solo no sé si alguien tendrá preguntas. Mientras tanto, los que son alumnos del curso, pues ahí les dejé el formato para la asistencia. Bueno, de mi parte solo tengo una duda. Por ejemplo, decís que utilizar webs donde se utilizan datos descentralizados es mucho más seguro para que nuestros datos pues se mantengan, no los puedan manipular ellos, pero o sea, ¿qué nos asegura o cómo podemos asegurarnos de que al usar una de esas aplicaciones no estén manipulando nuestros datos? Ah, la idea de que nosotros tengamos los datos así, descentralizados, es que realmente esos datos le pertenecen a muchas personas y de alguna manera, eh, si nosotros lo tenemos en un solo lugar y no en muchas personas, pues es muy fácil para alguien que tenga acceso a la base de datos cambiar un registro, manipularlos y nosotros ni nos damos cuenta. Y en cambio, si lo tenemos separado, pues es más difícil poder manipular esa información. Imagínate que es como una casa, ¿no? Donde vos tenés tus cosas en un solo lugar. Para un ladrón es bastante sencillo robarte todo porque lo tenés en el mismo lugar. Imagínate que todo lo tenés en la sala. Pero imagínate que ahora, en vez de tenerlo solo en un lugar, lo tenés en varias partes. Lo tenés en la cocina, tus cosas, ¿va? Las tenés en la cocina, las tenés en tu cuarto, las tenés en tu sala. Para alguien que se mete a robar, pues es más difícil y le va a llevar más tiempo poder robarte todo porque tiene que buscar en muchísimas partes a la vez. Ok, sí, sí, sí está bastante interesante. Bueno, entonces no sé si alguien tiene dudas o con lo que dijo Alex, que aprovechen ahí el curso en Udemy, que esos cursos pues son bastante Ahora buenos. sí, sí, si adivinan en qué sección, yo creo que no estoy compartiendo. Dale. Si adivinan qué sección de acá se generó con ChatGPT. Sí, va, ese es el chiste. Creo que no, Algún tema en general de lo que hablé, no una sección, sino un tema, un subtema de lo que hablé, se generó con inteligencia artificial. Bueno, ni modo. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar. he respondido a alguien en blockchain. No, Blockchain no, porque ese fue el tema principal. Puedo responder yo así, meto ese certificado a mi CV. Bueno, bueno, entonces te agradezco mucho, Alex. Estuvo bastante interesante el tema y creo que también Web3 pues es el futuro y tiene mucho por estudiarse, así como estabas diciendo. Y pues te agradezco una vez más y eso sería todo de parte de la conferencia. Va, buena onda. Entonces ahí estaríamos con la conferencia, solo los que están en el laboratorio de bases de datos 2 pues se quedan porque les tengo unos avisos ahorita al final. Ok, va, gracias a todos, a todos. Feliz noche, Gerson. Feliz noche, Alex. Órale. Y también les voy a pasar un formulario de la conferencia del curso, por favor. Entonces, bueno, para los que están acá, y el cursito se fue, ahorita salió. Perdieron, pero estaba algo difícil ver cuál era el que estaba generado con ChatGPT.
Les voy a pasar el formulario y se recuerdan de que los que vinieron ahorita a la conferencia, pues tienen la tarea número 3, que sería la última. Bueno, entonces, avisos, les fue toda la presentación. No, no a saber qué parte fue la preguntar de esas que yo tampoco supe cuál era. Eh, Va, para tener que tomar, no hay que tomar screenshot solo con los que pusieron su asistencia y ya está, que no fue un subtema. Sí, saber cuál fue lo que generó. Vamos a ver, le voy a preguntar y pues de repente, así como Damián que me dice que es la de Bitcoin, pues le voy a decir que le pase el curso. Así como aviso importante, vamos a reagrupar, vamos a rehacer los grupos como estaban en el laboratorio, porque para el proyecto 2 sí va a estar más largo, va a ser más extenso y hay una persona que, que se quedó sola, entonces no sería justo que se quedara haciendo solito el proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a volver a hacer los grupos, solamente las parejas que quedaron, vamos a hacer un solo grupo de 4 y lo vamos a hacer de una vez en un ratito y la persona que se quedó sin grupo, pues la vamos a reintegrar a algún grupo que quiera adoptarlo, ¿va? Va. Entonces, nos va a presentar pantalla, solo en un momento. Para los que se calificaron ayer, su nota de la práctica 2 ya está subida en el DTT. Entonces, si pueden revisar y cualquier inconveniente que tengan, me avisan, por favor. Aquí. Bueno, entonces, así habían quedado los grupos. Pero de este grupo 2, sí, fue el grupo 2 si no estoy mal, solo se quedó Ricardo. No sé si está por acá, creo que no. Entonces, no sé si alguien más en su grupo, que no sea el grupo 2 con el grupo, no, perdón, el grupo 3 con el 5 se van a unir. Y no sé si quién quiere recibir a su grupo a Ricardo, que no sea el grupo 3 ni el grupo 5. Entonces me dicen, si no, pues me dicen, eh, Oye, disculpa, si quieres, eso, soy del grupo 4, podría ingresar al nuestro, ¿verdad? Pero no sé si ya estamos 3, seríamos 4, no sé si hay problema. ok, sí, no hay problema, porque eso era lo que quería hacer, porque me van a quedar dos grupos de 4. Entonces el grupo 4 me dijiste, ok. No sé, no me deja, aquí voy a apuntar que va a estar en el grupo. Y entonces, como les dije, el grupo 3 que, bueno, los del grupo 5 me habían hablado que querían estar con el grupo 3, entonces no sé si los del grupo 3 también están de acuerdo, pero me imagino que sí. Y así quedarían los grupos. Otro aviso importante es que mañana voy a realizar el corto número 3 y les voy a subir las presentaciones que van a ser prácticamente
de las últimas clases, ¿verdad? Y también de otras cosas que hemos visto en las prácticas y también posiblemente les ponga algo sobre la conferencia. Y bueno, entonces, no sé si alguien tendrá dudas con respecto a esto. Y también otra cosa que les quería decir es que les voy a pasar los resultados de las consultas de la práctica. Esta vez sí, pues no les fue tan mal en la práctica, pero sí, no, al menos no hubo ningún 100. Em, entonces sí, a comparación de las otras dos, del proyecto y de la práctica uno, pues no les fue tan bien. Y pues posiblemente fue porque no les pasé también cómo quedaban las consultas, ¿verdad? Entonces se los voy a estar pasando durante esta semana. Les voy a mandar cómo eran haber tenido las consultas, porque eh, les van a servir para el proyecto 2. Todavía no estoy seguro eh, si va a haber algún cambio para el proyecto 2, pero solo se los voy a presentar en un rato. Solo termino de pasarles la asistencia. Perdón, hasta ahorita ahí. Ana, no sé qué quieres que repita. Ya no oí. No te preocupes, era lo del compañero ese, pero ya pasó. Gracias. Ok. Em, Dice que era la presentación de Walmart. Esa era la respuesta. Bueno, nadie lo puso, entonces se fue el cursito de Udemy. Em, ya no oí, perdón, ahí que el grupo uno lo quería, pero ya habló el grupo 4, entonces igual con el 8 ya no oí. Todos 5 se unirán y hay un compañero que se quedó solito y preguntan si alguien, ajá, cabal, que se fusione el 6, 7 y el 8. No, no se puede. Por el momento no, esta vez sí nos funaron. Sí, esta vez estuvo. También porque no era mucho el tiempo para la práctica, siento que tal vez les costó un poco, pero bien, ya la mayoría, pues, yo creo que ya la mayoría casi está por ganar. Solo les voy a hacer el Excel con las notas que sí ya me lo han estado pidiendo, entonces ahí se los voy a mandar en estos días también. Con todo y consultas, algunos les pasé cómo quedan las consultas, pero no sé, si no las voy a enseñar aquí durante el laboratorio. ¿Cuándo era el corto? Es mañana. Mañana es el corto. eh, no sé si quieren que se los bueno, me imagino que prefieren que se los habilite durante la noche. No sé si prefieren de 8 a 10 o de 9 a 12. Les voy a poner aquí una encuesta y me dicen.
Y entonces ya les puse ahí la encuesta y ahí está. Solo, igual duraría como de 12 a 3, dice. Igual duraría como 20 minutos o 15 minutos. Va, entonces queda bueno, ya la mayoría votó de 9 a 12, entonces ahora va a quedar. Y bueno, como todavía queda un poco de laboratorio y la verdad no preparé clase hoy, les voy a presentar cómo debieron haber quedado las consultas, entonces por si quieren tomarle screen mientras las voy presentando. Bueno, entonces la consulta uno debe haberles quedado de esta forma. Aquí pues la mayoría la tuvo correcta. Eh, Era ¿qué dice? Pues no llegan a las clases grabadas, ¿será que nos puedes invitar a la reunión? Ah, sí, es cierto, eso también se me ha olvidado porque creo que nunca los asignaron eh, en Google, solo en Wedi, entonces como que nunca les llegan las grabaciones, ¿verdad? Porque sí me las han estado pidiendo. Ah, bueno, es que sí los asignaron ya de último, entonces de plano que fue por eso. Porque sí, en la magistral tampoco había nadie, ni aquí, entonces sí, de plano por eso no les llegan. Sí, les voy a enviar la invitación y, y eso. ¿Va? Y también lo que se me ha olvidado es enviarles aviso con el link del Meet. Pero igual está en Wedi, aunque sí en esta semana espero que me dé tiempo de mandarles invitación. ¿Correo para qué? Sí, cierto. Creo que están en Wedi. Voy a ver si están en Wedi. Va, si no, en el próximo lab les paso algo ahí para que se apunten. Solo quiero ver si están aquí. Bueno, como aquí me aparece su usuario, los puedo invitar como aquí me aparece su DPI, ¿va? Entonces los puedo invitar con el correo institucional. Entonces ahí estaríamos. Entonces regresando a las consultas, ¿cómo debieron haber quedado? La consulta uno, esta sí era solamente con la tabla de paciente. Y sí, decime, Eric. Disculpa, ¿podrías compartir el archivito ese de las consultas, por favor? Eh, lo va a pensar. Voy a ver si lo subo al repo. Es que o sea, este es el oficial, ¿va? Es con el que calificamos, entonces no sé si lo pueda compartir. Pero lo va a pensar y si no se los paso esta semana. Es premio, pero para que le tomen screen. Las de Mongo sí, esas sí están feas. Y esas no. Tengo las que yo hice, pero no todas están correctas también. Las de Mongo sí están más complicadas, es cierto. Bueno, entonces aquí solo era con la tabla paciente, la consulta 2 que sí, eh, muchos la tuvieron mala, porque tenían que hacer join con la actividad, pero fue también por la interpretación y de cómo estaba redactada la práctica, ¿verdad? Que muchos podían entender que era solo con la tabla de habitación y no hacer el join con log actividad, ¿verdad?
Y también otros que pusieron distinct. Entonces ahí iba sin distinct. Iba, aunque se repitiera, era como que hacer count del registro de todos los pacientes que han pasado. Aún así se repitiera. La consulta 3 igual había que hacer join con log de actividad. Algunos, por ejemplo, en la consulta 2 hicieron join, pero con log habitación. Y pues no está correcto. Otra cosa que pudieron haber hecho, que vi que algunos lo hicieron, fue usar solamente log actividad y trabajar de esa forma, que también es válido, pero sí les tuvo que haber dado los resultados que eran. ¿Va? La consulta 3 como les decía, el join con log actividad, igual con la tabla de paciente. La consulta 4 cantidad de pacientes con la tabla paciente y join con log actividad también. La 4 también era con log actividad. La 6 también con log actividad. Si se dan cuenta, casi todas son con log actividad. Eh, y algunos que sí hicieron para, creo que para las que más hicieron fue las 6 y las 7 y el resto pues sí las hicieron con una sola tabla, entonces ahí les falló. Y pues esta si le toman screen sí les va a servir bastante, creo que es de las más complicadas. Aunque le dio a la mayoría, pero sí está algo fumadita, entonces para que tomen en cuenta. Y lo que sí les voy a mandar va a ser qué resultados tuvo que haberles dado. Eso sí, fijo, se los voy a mandar porque así seguían para el proyecto 2. Bueno, entonces, si alguien no ha llenado el formulario que les pasé, porfa, ahí les encargo. Sí, solo lo han llenado 10, entonces ahí les encargo que lo llenen, por. Ok, entonces, sí, eso sería todo de parte de la práctica, que revisen sus notas, que miren los grupos. Y bueno, no sé si alguien más tendrá algo otra duda con la práctica o con alguna otra cosa. El corto va a ser mañana. Eh, Va a quedar, ahorita te digo. El corto va a ser de 9 a 12 mañana. Y va a ser sobre las presentaciones que se las voy a subir en un ratito. Y mientras me voy a quedar subiendo eso. Igual aquí voy a estar por si alguien tiene dudas. Ahí también se acuerdan que por el proyecto 2 pues si preguntan en los foros de las siguientes semanas, pues les van a valer por las preguntas. Mandé recordatorio por Wedi. Está bueno. Ahí les mando por DTT y por Wedi. O si no, solo por DTT que por Wedi, a veces se me olvida. Pero ahí les recuerdo. Igual les voy a mandar notificación. Les voy a mandar aviso porque faltaron bastantes hoy al laboratorio. Que entonces les voy a subir las presentaciones. Bueno, prácticamente solo de la última presentación es que sí es la que no he subido y es de lo que más va a llegar en el corto.
cómo hacer el proyecto 2, va. Para los que se quedaron, les voy a mostrar más o menos cómo hacer el proyecto 2. Y va a ser con Cassandra, posiblemente. Ahorita les voy a mostrar el enunciado. Creo que sí lo tengo por acá. Va, aquí lo tengo. Aquí está. Va, posiblemente sea este, pero creo que sí van a haber algunas modificaciones. Va, aquí los objetivos, la descripción general. Y esto es como que lo más feo, digamos, lo complicado, que tienen que usar 4 bases de datos. Y van a ser no relacionales. Solamente posiblemente se queden con MySQL. Yo creo que sí lo voy a dejar. Eh, Redis. Redis posiblemente sí lo voy a poner. Si es que Redis es algo feo, ¿va? Pero no sé si han usado Cassandra. Cassandra es, bueno, a mí no me gusta, la verdad. Y trabajarlo como aquí tienen que hacer backend, trabajarlo con backend es bien feo. La verdad es de que no me gustaría ponerlo. Ajá, Redis no está tan feo como Cassandra, es que Cassandra está todavía más feo. Eh, si fuera por mí no pondría Cassandra, pero sí, como está en em, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Está en la planificación, entonces sí tienen que usar Cassandra. Redis es impresionantemente lo malo es que usa mucha RAM y ya para cosas grandes. Ah, eso sí no sabía. Pero como almacena datos en memoria volátil, me imagino que es por eso. Pero sí no sabía eso de Redis. Eh, con Cassandra, como les decía, lo que van a tener que hacer es de que van a hacer las consultas como en SQL y van a tener que manipular todos los datos, digamos, si quieren hacer un distinct, si quieren hacer un select, todo lo van a tener que hacer con backend. O sea, si usan Node, todo lo van a tener que hacer con Node. Si lo van a hacer con Python, tienen que manipularlo con Python. Yo les recomiendo que usen Node. No sé si aquí dice con qué. Bueno, después voy a revisar. Esto no es lo oficial, ¿va? Pero es para que se den una idea. Posiblemente les ponga Node porque es lo más fácil para manipular todo esto, va con JavaScript. MongoDB, que ya lo han usado, y lo van a usar solo para guardar como que registros que después van a desaparecer. Va, entonces dice, se los necesita agregar una base de datos relacional en MySQL, que es la que ya tienen, y 3 bases de datos no relacionales, que son Mongo, Cassandra y Redis. Y cada base de datos va a tener su respectiva funcionalidad. Eh, ok, entonces van a usarlo, eso sí es fijo, van a usar los mismos archivos que han usado para el proyecto 1 y para la práctica 2. Los van a cargar igual, solo que van a tener que ver cómo cargarlo en Cassandra y cargarlo, bueno, en Mongo que ya lo tienen y cargarlo más que todo en Cassandra. Porque Redis creo que es para otra cosa. Se le solicita que realice una aplicación que permita mostrar de manera agradable la información que la clínica está manejando y que el usuario le solicite. Se le plantea una arquitectura cliente-servidor para esta aplicación. Los lenguajes de programación y frameworks que se utilizan para backend y frontend quedan a su discreción. Bueno, entonces, esto que queda a su discreción, sí, creo que sí se va a quedar, pero les recomiendo más que utilicen Node para poder hacer el manejo de Cassandra más fácil. Va aquí la carga de datos y las consultas que les dije que iban a quedar las mismas. Entonces, ahí aprovechan, ahorita que se las compartí. Si no, pues miran la grabación y copian las consultas, ¿va? Que posiblemente también se las voy a subir. Son las mismas consultas y en Redis lo que van a tener que hacer es solo guardar los logs. La gran sí, Golan sí, eso sí no lo recomiendo.
los que llevaron compidos con Golan, sí, sí estuvo potente eso por lo que me contaron. Eh, Golan es chilero, a mí me gustó, pero yo lo usé bastante en archivos, entonces ahí sí me gustó usarlo, pero en compi 2 sí está potente hacerlo con Golan, la verdad. Entonces, como les decía, solo tienen que guardar los logs, por lo mismo, que, como decía ahí Damián, que, que para cosas grandes pues no mucho sirve, ¿va? Y el reporte, esto que sí es de parte del frontend. Igual para el frontend pues recomiendo usar React, es otro nivel en compidos. Sí, cabal, Golang en compidos sí se mira potente, la verdad. Yo ya no lo llevé con Golang, yo lo saqué con Python. Y sí, Python es mucho más fácil. Es hermosa a comparación de Golang o de C. Que he escuchado que los de este semestre, si no estoy mal, les tocó hacer proyecto de compidos con C. Entonces, con C sí está peor todavía. Y bueno, este proyecto se los voy a dejar después de Semana Santa. Simón, con Python sí estuvo facilito. Más o menos, pero sí salió. Ajá, cabal este semestre con C++. Y sí, con C++ sí está bien difícil. Eh, no sé si lo iban a hacer no me acuerdo cómo se llama el analizador que utilizan en C++. Que también recuerdo que en archivos así lo hacían. Pero sí, ajá, cabal, Bison y Flex. Sí, cabal, yo intenté usar eso para archivos y sí me dio un montón de problemas. Pero al final lo terminé haciendo a mano. Pero sí, sí, con eso sí está feo. Entonces, como les decía, pues este proyecto, perdón, que ya sería el último, lo voy a estar dejando después que regresemos de Semana Santa. Y van a tener desde que regresemos hasta que se termine el semestre, ¿va? Que ya sería lo último. Porque no les gusta Go. Es que sí es bonito Go, pero para algunas cosas. Para hacer APIs, eh, en estructuras de datos también usé Go. Y ahí sí estuvo chilera. Ahí sí me gustó. Eh, Sentía que sí era como que bastante rápido para las estructuras y todo, y para enviar la información al frontend también. También estuvo fácil. Bueno, entonces, eso sería más o menos el proyecto 2. APIs y Wii. Sí, para APIs se usaba esto de Gorilla Mux, si no estoy mal. Esa librería estuvo buena. Y bueno, entonces eso sería todo, compañeros. Me voy a quedar aquí un ratito más terminando de tomar la asistencia. Y si alguien tiene dudas, pues aquí voy a estar. Y gracias por su asistencia a la conferencia y todo. Y feliz noche.